El calendario marcaba el 1 de diciembre de 2022. Se iniciaba la temporada navideña y con ella la intensa ola de presentaciones artísticas que prometían llenar de gozo a su público. Se dice que Diomedes acumuló 56 actividades en ese mes. Corría de un lugar a otro, muchas veces sin comer ni dormir apropiadamente. El 18 de diciembre, en pleno malecón, notó un síntoma extraño: pies y abdomen hinchados. Aún así, hizo caso omiso porque el show debe continuar. El público, ajeno a su condición, lo aclamaba. Aquella noche, en el local conocido como Lugomán, Diomedes se dio cuenta de que algo estaba definitivamente mal. No podía caminar con normalidad, la fatiga era extrema. Confesó a su pareja, Julie, que iría al médico al día siguiente. En el consultorio del Dr. Soto en la UCE, el especialista ordenó su internamiento inmediato. La presión arterial está por las nubes y tus riñones están seriamente afectados, afirmó el doctor. Lo que comenzó como un simple dolor en las articulaciones derivó en un ataque devastador a su organismo. Julie, su inseparable compañera, regresó de hacer unas llamadas para encontrar a Diomedes con un catéter en el cuello, listo para la diálisis. «¡Le van a limpiar la sangre de urgencia!», gritó uno de los enfermeros. A partir de ese momento, la vida del merenguero tomó un giro frenético. Tras varios días en el hospital, los informes médicos no eran alentadores. Descubrieron que, además de la insuficiencia renal, Diomedes padecía de una ameba peligrosa, considerada de las más agresivas. Por si fuera poco, estudios de imagen revelaron que su vesícula biliar era anormalmente pequeña y estaba repleta de cálculos, provocando una obstrucción en los conductos biliares y sumando dolor a un cuadro clínico ya de por sí crítico. El equipo médico coincidía: tenemos que atender cada uno de estos problemas con sumo cuidado. Las palabras se repetían y calaban en los familiares que aguardaban en la antesala. Se rumoraba que si algo salía mal, su esperanza de vida se vería drásticamente reducida. En la habitación 303, Diomedes despertó empapado en sudor y con la mirada perdida. «Me voy a morir», susurró débilmente, mientras su familia lo miraba con angustia. Su cuerpo no respondía, y la falta de apetito y depresión agravaban su estado. Mientras el país celebraba la llegada del 2023 con música y fuegos artificiales, en la habitación de Diomedes reinaba la incertidumbre. Un leve progreso en sus valores sanguíneos iluminaba la esperanza, pero la sombra de las complicaciones seguía presente. «No podemos cantar victoria todavía», advirtió el Dr. Soto, dejando claro que cualquier descuido podría resultar fatal. Fue en la mañana, cerca de las 7 de la mañana, cuando una predicadora de las que visitan a los enfermos se acercó a Diomedes y le susurró al oído: «Dios me dice, ¿tú crees en Él?». Según contó el propio artista, aquel breve encuentro espiritual lo cambió todo. «A partir de ahí, mi cuerpo empezó a responder», relató entre lágrimas días después. Se aferró a la fe y un atisbo de paz se posó en su corazón. «Hay que operar de urgencia», fue el dictamen contundente del cirujano. Aunque la diálisis controlaba el daño renal, no se podía postergar más la intervención para extirpar la vesícula. El riesgo de infección y complicaciones hepáticas era demasiado alto. Los doctores explicaban que la vesícula estaba ubicada en una zona delicada, detrás del hígado, y la operación tendría que realizarse con suma cautela, pues cualquier sangrado descontrolado o lesión inadvertida podía desencadenar un desenlace fatal. La noche antes de la cirugía, Diomedes no pudo dormir, recordando su vida y su música. A las 6 de la mañana ingresó al quirófano, donde le extirparon la vesícula. Los médicos indicaron que la operación fue complicada y debía seguir en reposo y con diálisis. Tras 16 días de hospitalización y bajo estricta supervisión médica, finalmente recibió el alta, aunque con la advertencia de que su recuperación dependería de chequeos continuos y cuidados rigurosos. A su regreso a casa, su estado seguía siendo frágil
con visitas médicas constantes y sesiones de diálisis para estabilizar su insuficiencia renal. La incertidumbre reinaba entre sus seguidores, pues hasta entonces no había información actualizada en sus redes sociales, lo que alimentaba especulaciones. Sin embargo, para el 25 de enero, comenzaron a aparecer publicaciones donde expresaba su agradecimiento a Dios, desmintiendo los rumores sobre su fallecimiento. Su lenta recuperación lo llevó a reunirse con su orquesta el 3 de febrero, aunque su voz aún era más débil de lo habitual. En una reunión con amigos y colegas, confesó el profundo impacto que la enfermedad había tenido en su vida, destacando que su fe se había convertido en su refugio y en la clave de su transformación. Con el paso de las semanas, Diomedes empezó a mostrar signos de mejoría. El 20 de febrero, en una entrevista virtual, relató cómo su batalla contra la presión arterial, los riñones y la vesícula lo llevó a replantearse su vida, revelando su decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Su evolución médica, calificada como casi milagrosa por el Dr. Soto, permitió que el 5 de marzo hiciera una breve aparición en un escenario de Santo Domingo, donde el público lo ovacionó con euforia tras interpretar un par de temas. Ese día confirmó que había abandonado el alcohol y el tabaco para priorizar su bienestar. Aunque aún requería controles médicos y una estricta dieta, su recuperación avanzaba de manera prometedora. No fue sino hasta inicios de 2024, cuando finalmente logró restablecerse por completo, retomando su carrera con más fuerza y gratitud. Sin embargo, su proceso no había terminado. Durante varios meses, pudo volver a cantar y compartir con su público, aunque su estado de salud seguía requiriendo cuidados estrictos. A pesar de haber estabilizado su insuficiencia renal con tratamientos y diálisis, su cuerpo no logró resistir el desgaste progresivo de la enfermedad. En el último tramo de 2024, sus recaídas fueron más frecuentes, obligándolo a reducir su agenda y a depender cada vez más de la atención médica. Finalmente, el 9 de marzo de 2025, a los 58 años, el líder del Grupo Mío falleció en el Centro Médico UCE, debido a complicaciones derivadas de su condición renal. El merenguero Pochi Familia confirmó la noticia, detallando que Núñez sufrió un edema pulmonar y un paro respiratorio. Su fallecimiento dejó un vacío en la música tropical, marcando el fin de una era para el merengue. Diomedes nació el 3 de febrero de 1967, en Santa Cruz de Mao, provincia Valverde, República Dominicana. Lo que sí está claro es que vino al mundo en una familia profundamente ligada a la música. Su padre, oriundo de la región sur del país y trompetista de gran renombre, había sido uno de los fundadores de La Tribu de Cuco Baloy, a mediados de la década de 1970. Desde su nacimiento, Diomedes creció en un hogar donde el pentagrama, los solfeos y los ensayos se vivían a diario, hecho que marcaría su destino musical. Entre los años 1974 y 1979, mientras cursaba la escuela primaria, Diomedes escuchaba continuamente a su padre ensayar con agrupaciones locales, sobre todo en casas de músicos y pequeños salones. Fue en esa época cuando tomó sus primeras clases de solfeo de manera informal, con métodos como el solfeo cantado, que le ayudarían a afinar su voz y a desarrollar el talento musical que llevaba en la sangre. Su padre, entusiasmado con el potencial de su hijo, solía repetir «el moreno afina», frase que, en la memoria de Diomedes, se conserva como un constante impulso hacia la excelencia vocal. Al pasar a la adolescencia, en torno a 1980, Diomedes comenzó a entender que, más allá de la trompeta, instrumento al que aspiraba a emular por la influencia paterna, lo que realmente le florecía era la voz. Hacia 1982, participó en varios festivales musicales escolares, destacándose por su timbre claro y su naturalidad en el escenario. A los 16 años, ya se presentaba en pequeños eventos comunitarios, siendo invitado recurrente en celebraciones y patronales de barriada.
La gente empezaba a murmurar que ese joven poseía un ángel especial para animar a las multitudes, preludio de lo que vendría. El año 1986 es clave en la trayectoria de Diomedes. A inicios de ese año, recibió la invitación para formar parte de Los Hijos del Rey, una de las orquestas más populares del merengue de entonces. Esta oportunidad surgió gracias a las recomendaciones de músicos que lo habían escuchado en fiestas locales. Fue la primera plataforma que lo llevó a escenarios más grandes y le dio la posibilidad de grabar en estudios profesionales. Su primera presentación formal con Los Hijos del Rey tuvo lugar el 15 de marzo de 1986 en un famoso club de la capital, marcando así su entrada oficial al circuito del merengue de élite. Tras consolidarse en Los Hijos del Rey, Diomedes inició colaboraciones con pesos pesados del merengue. Entre 1987 y 1990, prestó su voz para grabaciones junto a artistas como Sergio Vargas y Dionis Fernández, y fue parte de proyectos encabezados por Ramón Orlando. Cada vez que interpretaba un tema nuevo, el público respondía con entusiasmo, y las estaciones de radio programaban sus canciones con alta rotación. Fue en este periodo que adoptó la costumbre de analizar cuidadosamente cada línea melódica y cada arreglo instrumental, adquiriendo un conocimiento musical profundo que con los años se reflejaría en su propio proyecto. Con la experiencia acumulada, Diomedes decidió independizarse hacia finales de 1991. El 2 de febrero de 1992, anunció la creación de su propia agrupación, a la que bautizó como Diomedes y el Grupo Mío. Reunió a músicos de trayectoria, incluidos algunos excompañeros de giras y su padre, que en ese momento ya había decidido no tocar para nadie más. La segunda mitad de la década de 1990 marcó el despegue definitivo de Diomedes y el Grupo Mío. En 1995, lanzó un merengue carnavalesco que pronto se convirtió en himno de las fiestas populares. Durante los carnavales de 1996, su presencia en distintos desfiles a nivel nacional le mereció reconocimientos y contratos para amenizar fiestas privadas y eventos de empresas. Para 1997, ya era uno de los artistas más solicitados en las patronales de pueblos y ciudades dominicanas. Su manera de animar al público le valió el apodo de Rompe Tarima, acuñado, según él, por el presentador Miguel Ortega, durante una gran presentación en Santiago el 16 de agosto de 1997. El 20 de octubre de 2018, tras complicaciones de salud, su padre falleció, dejando un vacío enorme en la vida de Diomedes. Él mismo confesó que no pudo derramar una lágrima el día del sepelio, pero que desde entonces lo llora a diario al recordar las lecciones musicales y de vida que le inculcó. Pese al dolor de la pérdida, Diomedes siguió adelante con sus compromisos artísticos. Entre 2019 y 2021, realizó giras por diversas provincias del país y mantuvo un ritmo de trabajo intenso, con temporadas en las que acumulaba hasta 5 presentaciones semanales. A lo largo de estos años, su fama como Rompe Tarima se acrecentó. Las empresas de espectáculos no dudaban en contratarlo para festivales multitudinarios y grandes eventos. Fue un periodo marcado por la determinación de honrar la memoria de su padre a través de la música y de un contacto genuino con el público. Finalmente, el 9 de marzo de 2025, a los 58 años, el líder del Grupo Mío falleció en el Centro Médico UCE debido a complicaciones derivadas de su condición renal. El merenguero Pochi Familia confirmó la noticia, detallando que Núñez sufrió un edema pulmonar y un paro respiratorio. Su fallecimiento dejó un vacío en la música tropical, marcando el fin de una era para el merengue.